¿Cómo le va? Buen Soy día, el padre. padre Raúl Fleckenstein, que diga Miguel Gutiérrez. Este, asesor de la mesa directiva, aquí estamos reunidos nosotros para trabajar mejor juntos. Una pequeña reflexión para empezar este día, y siguiendo en la tónica del cambio que propone Miguel. Es decir, en que nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Está muy bueno. Quiero hacer una reflexión acerca de las lecturas que tuvimos hace poco en el día de Santa Clara de Asís. Voy a tomar 3 párrafos de cada una de las lecturas, así muy pequeños, para que entendamos a dónde apunta la meditación. La primera de las cartas a los Filipenses de San Pablo, capítulo 3, versículo 8, dice: más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo. San Pablo dice que perdió todas las cosas. Después tenemos en el Evangelio de Mateo, que tocaba ese día, donde Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Es decir, Pablo pierde todas las cosas por Cristo Jesús, y Pedro le expresa que han dejado todo para seguirlo. ¿Cuál va a ser la recompensa? Pero lo han dejado todo. Y el salmo de ese día era el Salmo 15 o 16, según las versiones de la Biblia. Digo a Yahvé: tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Es decir, el Señor es mi herencia. Dice: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Solo el Señor es mi herencia. Aquí tendríamos nosotros que preguntarnos si estamos en esa misma línea de fe profunda, de entrega de todo. Porque no siempre se entrega todo. Estaba leyendo, porque hemos tenido también en este tiempo pasadito, la fiesta de Santa Edith Stein. Entonces estaba leyendo algunas cosas de ella, que sabe mucho de psicología también, filosofía, y ahí mostraba cómo funciona una dinámica del hombre, que a veces le cuesta aceptar una propuesta que es muy grande, o una noticia que es muy grande. Y ponía un ejemplo. Dice: supongamos que una madre le llega una noticia por compañeros de su hijo que ha ido a la guerra, de que su hijo ha muerto. Y ella no acepta esa noticia y queda como en stand-by esperando que llegue la comunicación oficial, para recién poder dar rienda suelta a su luto. Es decir, ella ha entendido la noticia, pero hay como un recurso así como de autoprotección, no sé si llamarlo así, de no aceptar, porque es muy grave, es muy grande la noticia, es muy fuerte, que ella tiene que llevarlo a lo profundo de su ser y hacer el luto correspondiente. Entonces queda como ahí en stand-by. Y a veces con la fe puede pasar algo semejante. Nosotros podemos llegar a comprender qué es lo que Dios nos propone, a entender con la mente el Evangelio, de que es necesario cargar la cruz cada día, de que es necesario renunciar a todo, de que solo Dios vale la pena, pero se lo entregamos
Porque, es decir, podemos producir eso que decía Miguel, el cambio profundo en mí de entrega de Dios. Y justo en la fiesta de Santa Clara vemos el ejemplo de Santa Clara que sigue a San Francisco, que son capaces de, habiendo descubierto esa buena noticia, despojarse como Francisco incluso de su vestimenta. Se sacó lo que tenía puesto para decir, ya no soy del mundo, soy solamente de Cristo. Renuncio a todo. Maestro, lo hemos dejado todo. San Pablo dice, perdí todo, porque solamente Cristo vale. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos frente a esa realidad? Porque recuerden al joven rico, que Jesús le ha dicho, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero era mucho lo que tenía que perder. Entonces él reaccionó en contra, lo entendió, pero no dio el paso interior. Si Dios nos pidiera algo más grande, de renuncia, de pérdida, nuestra fe seguiría inquebrantable. Podríamos decir como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Porque la tentación es seguir a Dios mientras todo me vaya bien. Pero si no me ha dado lo que yo le pido, si me ha quitado mi hijo, si me ha quitado la salud, si me ha quitado un trabajo, si me ha quitado... mi fe sigue inquebrantable. Podemos entender la buena noticia, pero tener fe es hacerla propia. Es decirle, Jesús, todo es para ti. Tú eres el sentido completo de la vida. Pensemos en esto, mis hermanos, en este tiempo, porque el Señor nos va pidiendo cada vez más una entrega. En esto puede ser también un camino, pero tenemos que ir tomando decisiones de decir soy de Cristo cada día. De colores. De colores, padre. Muchas gracias. De colores. Perdón, yo también estaba silenciado. Buenos días, hermanos. Antes que nada, saludarlos a todos. Muchas gracias por el recibimiento y por la reflexión del Padre. Creo que entiendo y comprendo que nos quieren y nos aprecian mucho, pero no puedo dejar de pensar que es muy alta la vara que nos están poniendo, muy lejos de pretender enseñar a alguien. Simplemente compartir con ustedes para ver qué podemos hacer juntos, que creo que de esto se trata. Bueno, me presento, soy Juan Carlos Blanco, soy de la diócesis de Santo Tomé, de la comunidad de Paso a los Libres. Estoy casado con una hermosa mujer, María Luz, pero yo no estoy solo, no, como dijeron hoy en los hermanos de mesa, somos dos los que vamos a dar, y les doy la palabra a mi amiga, a María Rosa. Buenos días para todos, yo soy María Rosa Ayala, estoy casada con Antonio Villordo, tenemos 4 hijos, 3 nietos, y soy de la comunidad de Virasoro, que pertenezco a la diócesis de Santo Tomé. Bueno, siguiendo con el ciclo de escuelas propuesto por el Secretariado Nacional Camino hacia los lineamientos básicos oficiales, ya habiéndose dado los temas visión de la realidad y carisma, en esta oportunidad a nuestra diócesis se le encomendó desarrollar el tema mentalidad. Por eso, los invitamos a compartir con nosotros este rollo. Mentalidad que se vive, se convive y se construye desde sus elementos esenciales. Podemos decir que la mentalidad surge cuando el carisma se hace vida en un grupo de personas que, animándose unas a otras por la amistad y aprendiendo a encarnar el Evangelio en sus vidas, actúan según lo hacía Jesús en sus propios ambientes, es decir, evangelizan, configuran nuevos criterios, convicciones, actitudes y opciones de fe.
nuevas formas de mirar, de transformar a las personas en testigos que anuncian con su vida lo que Dios hace en ella. Podemos decir entonces en rasgos generales que la mentalidad es un modo de pensar, una perspectiva, un conjunto de creencias, ideas, actitudes y valores de una persona, de una cultura o de una sociedad. Ahora bien, todos tenemos nuestra mentalidad que ha sido formada al paso del tiempo, con ideas, valores, creencias y actitudes, desde la que uno piensa, valora y cree, que a veces puede hacerte ver, es decir, ser consciente de lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Pero ¿cuál es la mentalidad propia del movimiento de Cursillo Cristiandad, María? Según ideas fundamentales nos dice que mentalidad es una perspectiva vital, una forma de entender la realidad nacida de la vivencia del carisma, libremente adoptada por los que comparten esa experiencia y se integran en el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Configura un conjunto de criterios, convicciones, actitudes vitales y opciones de fe que transforman la vida de la persona como una vida cristiana alegre, testimonial y misionera, que en amistad se comparte y se ofrece a otros. Ahora yo me pregunto, ¿no? Con lo que ha contado María, me pregunto y les pregunto, ¿desde dónde se van a configurar ese conjunto de criterios? ¿Desde dónde hacemos la opción de fe? Eso que transforma nuestra vida en alegre, en testimonial. ¿Desde dónde actuamos? Es desde el amor de Dios, a Dios que me ama en mi pequeñez. El mismo Papa Francisco dice en el Evangelii Gaudium, citando a Benedicto XVI, que el cristianismo no se nace. No porque un día digo, hoy, qué casualidad me desperté hoy quiero ser cristiano. O a partir del lunes, como si fuese el comienzo de la dieta, soy cristiano. No, comienza con el amor, cuando tenemos un encuentro, ese amor que nos da vida y que nos moviliza. Pero podemos decir que este amor es común a todos los movimientos de la Iglesia. ¿Qué nos hace diferente a nosotros? ¿Qué es esa mentalidad que nos diferencia? Lo que nos hace diferente es la comunicación del amor. ¿Cómo comunicamos este amor? Que lo comunicamos a través de personas que viviendo a un Cristo vivo, normal y cercano, llega a otro por el camino de la amistad. ¿Por qué de la amistad? Porque los propios cursillos. Yo creo que a todos nos habrá pasado que una vez que salimos del cursillo, prendíamos fuego y queríamos comunicarle a todos, y sobre todo a nuestros amigos, que también eran alejados como nosotros antes de ese cursillo. Entonces, eso que nos quema, eso es nuestra mentalidad. Comunicar el amor a través de la amistad. Es captar, entender que Dios me ama y me ofrece su amistad incondicional. Me ama, me invita en forma personal a vivir y convivir ese amor con todos los que me rodean. Pero este amor, esta mentalidad, va a estar, ¿cómo decirlo, no? Requiere de ciertos elementos, ciertos caracteres para que se vaya formando esta mentalidad. Por supuesto que uno de sus elementos, y el primero y principal, va a ser el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva, la mejor noticia. Dios nos ama, como decía el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es el patrono de Cursillo, justamente ¿por qué? Por su testimonio de conversión. Él dice en la primera carta a los Corintios, del capítulo 2 al 5, que rechaza cualquier pretensión de superioridad del hombre por sobre el Evangelio. Nos dice que nadie puede hablar mejor que el Espíritu Santo, que todo conocimiento que tengamos de Dios va a ser a través del Espíritu. Nos habla de un ministerio apostólico, de la edificación del templo de Dios. Él nos da los cimientos, nosotros construir ese templo. Nos habla de la verdadera sabiduría. San Pablo nos dice que los hombres somos simplemente servidores y administradores de los misterios de Dios.
que el juicio está reservado a Cristo. Y ahí interpreto que nos quiere decir que solamente Él es capaz de juzgar. ¿Cuántas veces nosotros nos transformamos en esos agentes de aduana? Yo, por estar en una ciudad fronteriza, conozco cómo es, no sé si todos tienen esa oportunidad. Bueno, algunos habrán ido de vacaciones y tuvieron que pasar por la aduana de Pasos Libres. Y nosotros nos íbamos a comprar cositas uruguayanas y dicen, esto pasa, esto no. ¿Cuántas veces nosotros nos transformamos en ese agente de aduana? ¿Quién recibe y quién no la gracia, no? El Evangelio no es para conformarse con lo que uno vive, sino para conformar la vida de cada uno de nosotros al Evangelio. Solo cuando el Evangelio se hace carne en nosotros, vemos con los ojos de Cristo, juzgamos como Él y perdonamos como Él. Hay que meter en el Evangelio en lo cotidiano, no solamente en los domingos cuando voy a misa o a la visita al Santísimo, cuando rezo un rosario, en todo. El Evangelio se hace carne, no solo leyéndolo, sino viviéndolo cada día en el encuentro con nosotros, con la familia, con el trabajo, en la cancha de fútbol, en el café con los amigos, o un mate, dependiendo de la zona, ¿no? Tengamos en cuenta que muchas veces el único evangelio que mi hermano podrá leer va a ser mi vida. Vaya si no es un compromiso adecuar el evangelio a nuestra vida, ¿no? El evangelio siempre es nuestro norte, nos indica el camino, nos hace ver muy claro cómo somos y cómo debemos ser para seguir creciendo. El evangelio es la buena noticia que Dios nos ama. Dios por Cristo nos ama. Ama a cada hombre en particular y personalmente, sin importar su circunstancia, si es lindo, si es feo, si es gordo, si es flaco. Con todos nuestros pecados, con defectos y virtudes, siempre nos ama. A través del Evangelio, estamos llamados todos los bautizados a transmitir la ternura de Dios. El Papa Francisco nos dice que transmitamos la ternura, pero que ser tierno no significa ser flojo, sino seguros, convencidos de lo que somos, porque Él nos ama. Él nos ama tal cual somos. Debemos dar a nuestra mentalidad el carácter de peregrina, de inconformista, para convertirla en una mentalidad en salida, como nos dice el Papa, orientada al alejado, al pobre, incluirnos nosotros mismos dentro de esos de pobres para sentirnos verdaderamente merecedores de ese amor. Pongámosles a la mentalidad las gafas tan modernas que son el Evangelio, que da igual quien las use, siempre tiene la graduación justa. Otro de los elementos va a ser la persona. La persona es un mundo por descubrir, es única, es irrepetible. Lo principal de la persona es su identidad, por lo que debemos respetar su individualidad. La persona tiene capacidad de optar ¿por qué? Por seguir o no a Cristo. Debemos respetar su individualidad, su libertad individual, porque desde la libertad es de donde va a desarrollar su convicción, su constancia, desde donde va a salir mejor su relación con Dios y con los demás. Por eso nuestra mentalidad es tan importante la libertad. Muchas veces nosotros los cursillistas intentamos adoctrinar a las personas, moldearlas. Le decimos con quién tiene que hacer reunión de grupo, qué tiene que leer, cuál es el evangelio que tienen que seguir, su apostolado, dónde tienen que estar, dónde plantarse, etc. Parece que lo que queremos hacer es tener cristianos en serie y no en serio. Recuerden, como decía el padre Raúl hace un rato en la reflexión, del joven rico. Jesús lo invitó. Jesús predicaba, y quien lo quiera seguir, que lo siga. Nunca se imponía. En el cursillo uno pretende que cada uno se encuentre consigo mismo,
se acepte como es, comprenda que se puede ser mejor y recobre su dignidad de hijo de Dios, para que después decida libremente hacer el camino en compañía, respetando la individualidad y la identidad de cada uno, con la calidez de Jesús que siempre nos invita. Vale aclarar que nuestra mentalidad está dirigida a la persona más allá de sus circunstancias. Y acá me quiero detener un segundito y quiero compartir con ustedes algo que me pasó, ¿no? Al preparar el rollo, acá se me vino algo que ya habíamos escuchado en alguna parte, pero me pareció oportuno, que era la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo que recibió toda su herencia, que recibió todas sus cosas y se fue. Y después, cuando estaba tirado, y se dio cuenta que los chanchos comían mejor que él, decidió volver a su casa. Y cuando estaba llegando, salió ese padre afectuoso a recibirlo. Pero ¿qué hubiese pasado si en lugar del padre afectuoso lo hubiese encontrado el hermano? ¿Lo hubiese dejado pasar? ¿Lo hubiese recibido con los brazos abiertos? ¿Lo hubiese felicitado? ¿Cuántas veces nosotros actuamos como un hermano mayor, no? ¿Cuántas veces nosotros, queriendo sin querer, no dejamos que los hermanos se encuentren con el amor de Dios? La persona no es la meta del cursillo, sino que la persona es el punto de partida para llegar a otras personas. La persona debería ser la dirección de nuestra mentalidad, así como el Evangelio es nuestro norte, para poder fijar la mirada en el alejado, en el vulnerable. La mentalidad nos da ese empujón para llegar a ese que necesita de Cristo. Otro elemento va a ser la fe. Y la fe no va a ser otra cosa que el resultado del encuentro personal con Dios. O mejor, nuestra historia de amistad con Dios. Para ello no hay que contagiar la fe, hay que contagiar el gozo de la fe, que es lo que sorprende. Y que así el Cristo de cada persona sea la persona de Cristo. La fe no es solamente creer en lo que no vemos, sino también dar interpretación cristiana y desde el Evangelio a lo que sucede a nuestro alrededor. Es el resultado del encuentro personal con Dios. Tener fe es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. No siempre van a coincidir nuestros planes con los del Señor. Hoy decía el padre Raúl que tenemos que tener paciencia, ¿no? Que nuestra fe se pone a prueba muchas veces. Si la fe va a ser constante en la adversidad, en la mala noticia o en la enfermedad. Yo creo que todos en algún momento se nos debilitó esa fe. No siempre estamos bien plantados o firmes, ¿no? Por ahí tambaleamos, tenemos nuestros desiertos. Vamos ahí sin saber a dónde y haciendo macana. Muchas veces nuestra fe se debilita, se va, desaparece. Ahí es donde tienen un rol fundamental nuestros amigos, la comunidad, porque sabemos que Jesús nunca nos abandona y se nos manifiesta en ellos. Y siempre al preparar el rollo, ¿no? Uno tiene que preparar, tiene que pensar, esto va, esto no va, esto camina. Se me vino un ejemplo de fe, ¿no? Como decía hoy el padre Raúl. Nosotros tuvimos, para los que no saben, nosotros no somos papás y estamos buscando. En resumen, terminamos yendo a un médico. Nosotros estamos a 400 kilómetros de capital, de Corrientes capital. Fuimos al médico y la noticia que nos dio no era la que esperábamos. Nos miramos con luz y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Estábamos tristes, desconcertados. Y bueno, primero vamos a rezar.
y mañana vamos hasta la Basílica de Itatí. Y así lo hicimos. Está cerquita, Itatí de Corrientes Capital está a 70 kilómetros. Nos fuimos. Así como salimos de Corrientes, así llegamos hasta Itatí, sin parada, sin nada, ni gendarmería, nadie había por la ruta. Cuando llegamos a la Basílica, una señora que estaba ahí nos pregunta, ¿y ustedes cómo entraron? Dicen, ¿son turistas? Sí, vinimos, pero no le pidieron nada en la entrada. No había nadie. Pero está prohibida la entrada de gente que no sea Itatí. Bueno, ahora ya están en el templo. Nos tomaron los datos y rezamos, hasta nos confesamos y todo. ¿Qué les quiero decir? El Señor nos llamó. Si no hubiésemos llegado hasta ahí porque estaba prohibida la entrada. Acá en Corrientes cada comunidad decide quién entra y quién no, cuáles son los reglamentos para entrar. Y la respuesta, ¿por qué hago alusión a esto? Porque la respuesta de Dios no se dejó esperar. Habíamos dicho que la fe se manifestaba en nuestros amigos en la comunidad, no habrán pasado más de 3 días, 2, que nos llamó un amigo de Salta, nos hizo una propuesta de comunicarnos o ponernos en contacto con otro hermano, que también es cursillista, y que nos dio aliento, nos evacuó las dudas que teníamos. No eran justamente las que nos dio este primer médico, ¿no? Entonces, ¿cómo no verlo a Dios en lo cotidiano, no? ¿Cómo no ver que Dios no se deja ganar? La fe. La fe es lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre. La religiosidad es, por el contrario, lo que hace el hombre para acercarse a Dios. En cursillo se pretende avanzar por medio de la fe y no de la religiosidad. Dios nos busca, nos seduce, se manifiesta en todos los días en las cosas sencillas que pasan en nuestra vida. Los descubrimos a través de los ojos de la fe. Y si logramos descubrirlo en cada momento del día, démosle gracias al Señor por su presencia. Y así nuestra vida va tomando sentido, otro sentido. Va a ser una constante alabanza y una aceptación. La iniciativa de la fe la tiene Dios, pero la respuesta a la fe la tiene el hombre. La vida en gracia es vida de fe. En el cursillo, cuando pasamos por un cursillo, nos hablaron de un ideal por el que valía la pena vivir y morir, que es la vida en gracia. Y por esa gracia es la que nos transformamos nosotros en fermentos del Evangelio, en la familia, en el trabajo, en donde Dios nos plantó. Puedo sintetizar la fe con una frase. La fe es la disposición de dejarme amar. Otro elemento de la mentalidad es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el oficio conferido por Cristo de custodiar, interpretar y proponer la verdad revelada a los apóstoles y a sus sucesores, con su autoridad y en su nombre. Es un magisterio auténtico, porque ha sido instituido por Cristo. Es un magisterio vivo, porque tiene la permanente asistencia del Espíritu Santo. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a escuchar y conocer el magisterio de la Iglesia, juntamente con la palabra de Dios. Podríamos decir entonces que son los dos canales por donde alcanzamos la verdad que Jesús nos dejó y nos sigue revelando. Nuestra mentalidad y carisma están reconocidos como elemento eficaz de evangelización por nuestro Papa y los obispos. El Papa Francisco nos dice que la Iglesia de nuestra actualidad debe ser de puertas abiertas, siempre en salida, y llevar la palabra de Dios a todos, sin excluir a nadie, y en definitiva, esa es la obligación de todo bautizado que es parte de la Iglesia. Otros elementos son
el sentido común, el discernimiento y el conocimiento de la realidad actual. El sentido común es la capacidad de llaneza, es el juicio práctico que nos permite resolver situaciones de la vida cotidiana con simplicidad y naturalidad. Este sentido común hace que desarrollemos distintas capacidades, como la capacidad de asombro, de respeto, la creatividad y hasta la capacidad de humor. El sentido común nos va a permitir la capacidad de asombro, como dije, para ver y captar al otro y leer situaciones y las cosas de la creación. Darme cuenta que el otro es igual que yo, que merece ser amado y respetado igual que yo. El sentido común y la capacidad de humor nos sirve para no tomarnos todo tan en serio y reírnos aún de nosotros mismos, sabernos vulnerables. El sentido común es algo así como la sabiduría del pueblo. Es como una carga genética que traemos. Y aquí me viene a la mente mi madre, que fue una mujer que no tuvo estudios, que no pudo ir a la escuela, pero me enseñó a rezar primero, me enseñó los valores, me enseñó a ser humilde, a servir. Yo creo que ella nos enseñó y estoy convencida que todo lo que nos pudo enseñar lo hizo desde el sentido común y desde el amor. Otro elemento que le dije era el discernimiento. Nos ayuda a distinguir la realidad para tomar decisiones correctas. Y estas decisiones puedan tener criterio y sentido común para nuestras vidas. Ahora podemos decir que el sentido común y el discernimiento nos van a permitir tener un conocimiento de la realidad actual y poder responder ante ella. La mentalidad del MSC proporciona una nueva forma de ver y entender la realidad, nuestra realidad. La de hoy, en cierta forma, no es tan distinta a la de los años 40, porque sigue habiendo personas alejadas, que no creen, están de espaldas de Dios y algunas hasta enojadas. Si le sumamos ahora la ideología de género, la ley del aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Pero todas estas personas necesitan saber que Dios las ama a pesar de todo, a pesar de sus dolores, de sus malas decisiones o de sus decisiones. Nos necesitan como hermanos, nos necesitan como iglesia. Ahora nosotros tenemos los medios para llegar a ellos, medios que nos dan el movimiento y la iglesia. Pongamos en práctica nuestro carisma y la mentalidad. Abramos nuestra mente y corazón y así modificaremos nuestro metro cuadrado, allí donde estamos, contagiando a ese Cristo vivo, hermano y cercano, que nos ama profundamente y nos invita a transformar nuestras vidas. Ante esta situación de la realidad actual, tenemos que dirigirnos a la persona concreta, llegar a su corazón y desde allí evangelizar, sin tantas normas y teorías, poniendo en práctica lo fundamental, que es el amor de Dios, el evangelio y el sentido común. Está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono, Juan Carlos. Les comentaba, ¿no? Primero que parece que estamos un poquito nerviosos porque parece que estoy siendo un robot y no yo. Que les quería comentar que otro de los elementos es el libro Ideas Fundamentales, ¿no? Que es un libro de nuestro movimiento. Es un libro importante, pero que no lo podemos poner a la altura del Evangelio. Existe muchísima bibliografía que se puede consultar
el conocimiento nos va a llegar a nosotros en la medida que Dios quiera, porque Dios sabe cuáles son nuestros tiempos, no son los nuestros. Justamente hoy el Padre hablaba de paciencia, ¿no? Acá siempre se me viene, cuando hablo de esto, del conocimiento y de los libros, de la bibliografía, que no importa muchas veces el momento en que llega, ¿no? Porque Dios no llama al más capacitado, sino que capacita a quien llama. Y lo primero que se me vino a la mente fue una maestra dando en su aula para 30, 40 chicos, dando una lección. Los chicos van a aprender todos al mismo tiempo, esa bajada de conocimiento, ¿lo van a asimilar en el mismo momento? No, y algunos hasta quizás se lo aprendan de memoria solamente para aprobar el examen. Entonces, Juan Carlos, podemos sintetizar a los elementos con esta frase: fieles al Evangelio, abierto a las realidades y atento a las personas. Ahora bien, estuvimos viendo, o conociendo, viendo los conceptos de mentalidad y algunos de los elementos. Ahora nos falta ver cómo se vive, se convive y se construye y se contagia la mentalidad. Bien, Mari. Sí, hasta acá hemos visto conceptos generales, hemos definido la mentalidad, unos cuantos elementos, puede haber más, para depender del momento en que se desarrolle, ¿no? Pero como se puede apreciar, nuestra mentalidad es un proceso que tiene un punto de partida. Todo parte desde un cursillo, donde cada uno de nosotros tuvo o debió tener ese triple encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás. La mentalidad es algo que se construye, se vive, se convive y se contagia. La mentalidad sobre todas las cosas se contagia. No se puede imponer, no se puede decretar, ¿no? Así como no se puede decretar la unión. Recuerden, siempre se contagia. En la parábola del joven rico hoy hablábamos que este joven le preguntó justamente a Jesús qué era lo que tenía que hacer. Que el padre hoy le dijo: ve, vende tus cosas, vuélveme. Y no fue su decisión. Él libremente optó por no seguirlo. Entonces, Jesús no se impone. No, así como nuestra mentalidad no la podemos imponer, la tenemos que contagiar. A la mentalidad tampoco la aprendemos vía conocimiento, leyendo libros únicamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos llenar la cabeza de mucho conocimiento. Leer esto, leer aquello, tener idea de aquello, esto, otro. Pero si no baja al corazón desde la cabeza, lo que leemos no baja al corazón, cae en saco roto. Sabemos que se aprende con y desde el conocimiento que sí es cerebral y que muchas veces no baja al corazón. Se aprende con los libros, pero la experiencia es la que nos da la sabiduría. Acá se me vino, al leer todo esto, ¿no? Se me vino un testimonio a la cabeza, el testimonio de una hermanita, que ella contaba, ¿no? Por distintas circunstancias de la vida, el esposo no pudo manejar más, y él le dice, era domingo, quiero ir a misa, vamos a misa, llévame a misa, animate a manejar el auto. Pero toda la semana le enloqueció, vamos, me va a llevar vos. Aquella dijo, sí, por supuesto. ¿Qué hizo? Se puso a leer el manual de instrucciones, cómo funcionaba el auto. Dijo, pero ¿cómo no debe ser muy difícil si todos los días le veía a él cómo manejaba? Era acá, cambio, volante, cambio, chao. Se aprendió los pedales cuáles eran y le pidió a un vecino que le saque el auto y se lo deje en dirección a la parroquia. Y ahí salieron los dos, metavolante hasta allá. Pero el problema era por el camino, el problema era cuando iba a cruzar la calle, el problema era cuando tenía que doblar, si era muy rápido o muy lento. Pero el mayor de los problemas fue cuando quiso estacionar, que no sabía parar, no sabía frenar. En resumen, frenó contra un árbol que impidió que entre dentro de una casa.
frente a la parroquia, por supuesto, no, pero a destino llegaron y tuvo que venir el hijo, todo el mundo a sacar el auto. Pero bueno, ¿qué les quería comentar con esto? Porque se me vino ese testimonio a la cabeza, ¿no? Que lo que aprendemos leyendo muchas veces nos baja el corazón, y que es la experiencia la que nos va a dar esa sabiduría. No porque haya leído el manual de instrucciones, no porque haya visto cómo otro manejaba, quería decir que ella supiera manejar. Muchas veces pasa eso con nosotros, ¿no? Pensamos que somos más cristianos o menos cristianos, más convertidos o menos convertidos, porque vamos a misa o porque vemos cómo el otro hace las cosas. Tenemos que experimentarlo nosotros. Lo mismo pasa con nuestro cristianismo, es decir, se aprende a vivir y convivir con el eje de Cristo como modelo, dentro de una comunidad de amigos que van aprendiendo unos de otros con los valores que nos da el Evangelio. La persona es un ser inacabado, por lo tanto necesita de tiempo y espacio para ir construyendo su mentalidad. La mentalidad es un proceso de aprendizaje. Este proceso se va a dar entre caídas, levantadas, con nuestras luces, con nuestras sombras, en distintos tipos de terrenos, cuesta arriba, cuesta abajo. A veces nos toca estar enamorados, otras veces desenamorados. Vamos adoptando diferentes posturas. Algunos necesitamos bastones, otros necesitamos hacer nuestras propias podas. En estas podas puedo hacer referencia a algo que yo soy un tipo, era el Juan Carlos Viejo, que es crudo reconocerlo, pero era bastante sacacuero, como se le dice acá. Hablaba de la vida de los demás. Y ahora, qué sé yo, muchas veces cuando se me viene a la cabeza, ¿no?, que por ahí iba a misa y decía, sí, que bueno, me confesé, comulgué, espectacular. Salía de la iglesia y pasaba alguien y decía, ¿y mira, va con otra persona que no es su pareja, ¿eh? ¿Qué me importa? No terminé de salir de la parroquia y ya estoy pecando y mirando la vida de los demás. Esa es una poda, un trabajo sobre mí, ¿sí? Se va haciendo camino al andar, ¿no? Y acá me gustaría que Mari comparta con ustedes un testimonio. Bueno, yo como, no sé si le comenté ya, soy la hija menor de 8 hermanos, 8 hermanas mujeres, más 4 varones, somos 12 en total. Y bueno, nos criamos en el campo, donde no había panadería, tenían que aprender a hacer el pan. Y todas mis hermanas aprendieron, porque como yo le dije, yo era la más chica, la más vaga, no hacía nada, mis hermanas eran las que hacían y yo miraba. Hasta que, bueno, me casé y, bueno, quería agasajar a mi esposo y quería aprender a hacer el pan. Y primero, por supuesto, me salían re feos, reconozco, eran horribles mis pan, pero lo seguí intentando, lo seguí tratando de que me saliera mejor. O sea, tuve también mis fracasos como panadera. Siempre poniendo la actitud de querer mejorar, de querer ir haciendo cada día mejor. Y hoy en día puedo decir que tengo mis hermanos que son testigos de que me salen bien los panes, que muchas veces lo hago para los cursillos y que están conociendo de lo que hablo. Y bueno, ¿a qué voy? Que uno puede tener muchas caídas, como decía Juan Carlos, caídas en el camino, pero la perseverancia que nos va dejando también el aprendizaje en el camino. Y a mí me ha dejado un buen final. Comencé queriendo intentar hacer el pan y que el día de hoy mis propias hermanas, que se reían de mis primeros panes, son las que me suelen comprar porque también vendo a veces los panes. Eso quería compartir. Gracias, Mari. ¿Por qué les pedí a María, por qué le pedí que comparta con nosotros este testimonio, ¿no? Uno que la conoce acá, que de la diócesis, nos vamos conociendo de a poco, porque las distancias son muchas veces. Y en este caso,
A Mari nos conocemos, a pesar de que estamos en comunidades distintas, nos conocemos, ¿no? Y su testimonio del pan, sí, es muy rico su pan. Pero ¿por qué me pareció que era oportuno citarlo, no? Porque ella nos habla de una perseverancia, de aprender a hacer el pan, de un camino, de una constancia, de un trabajo, de un esfuerzo. Habíamos dicho que la mentalidad se construye, que se hace al caminar, ¿no? Que se hace camino al andar entre el legado de la persona y los valores del Evangelio. O sea, entre nuestra humanidad y lo que vamos aprendiendo del Evangelio, se va amasando ese pan, se va amasando nuestra mentalidad, nuestro cristianismo. ¿Sí? Se va amasando nuestra humanidad con la persona de Cristo, ese Cristo vivo, normal, cercano, que de a poquito se convierte en una convicción, nos vamos transformando. Y eso que va generando en nosotros y en nuestro grupo, un estilo de vida, ese estilo de vida que despierta curiosidad, el interrogante en quien nos ve. Nos transformamos contagiando nuestra mentalidad entre nosotros. Este camino que se da en el poscursillo necesita de encuentros. Encuentros, como nos dice el Papa. Ahí comienza a jugar un papel importantísimo nuestra reunión de grupo, las ultrellas, las comisiones, las escuelas, donde más allá del conocimiento que nos pueden dejar los encuentros, lo que más nos va a enriquecer o nos va a hacer crecer como persona es el aprendizaje de actitudes, el compartir con el otro, el mostrarme como soy, y al sentirme un poco más seguro de mí mismo, en mi ambiente, de a poco me voy a ir mostrando todo mi ser. Es importante, interesante lo que comenta Mari, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros les quiero comentar esto, en realidad les quiero comentar, no hay un porqué. Me parece oportuno y lindo porque quiero que conozcan nuestra diócesis. Nuestra diócesis, voy a intentar ser breve, es muy amplia en territorio. Tenemos desde una punta a la otra 400 kilómetros. Hay varias comunidades. Como somos diócesis, por ahí los de las distintas comunidades nos va a costar más conocernos. Y aprovechamos esto del conocernos, ¿no? De, como decía Mari, de transformar esa mentalidad, cómo nos vamos cambiando, nos vamos contagiando. Y bueno, por ahí en nuestras comunidades somos poquitos, pero nos sumamos a los de la otra. Los del Libre se suman con los de Ituzaingó, los de Ituzaingó con los de Virasoro, y ahí todos nos sumamos con Santo Tomé. Bueno, nos contagiamos. ¿Y dónde hacemos nosotros nuestra reunión de grupo muchas veces para conocer a los hermanos que son de distintas comunidades? La hacemos cuando nos toca hacer reunión de secretariado, cuando nos toca hacer reunión de escuela, porque todos tenemos que viajar y estamos esperando ansiosos ese encuentro, porque hace mucho que no nos vemos, no nos abrazamos. Entonces, una de las formas de transmitir nuestra mentalidad, de enchamigarnos, como decimos acá, de ser amigos, más allá de las distancias, pensamos iguales, o sea, tenemos una línea de pensamiento igual, no somos todos parecidos porque todos somos distintos, pero no somos distintos al de La Cruz, al de Virasoro. Nos extrañamos, nos enchamigamos. Enchamigar para nosotros es ser amigos, ese amigo, aquel amigo si quieren. No sé si es un término que se usa a nivel nacional, disculpen mi ignorancia. Solo eso quería compartir con ustedes. Por eso es que importan las actitudes, sobre todo las actitudes de acoger, de acompañar, la empatía, no solo los conocimientos teóricos, sino que es lo que nos va a gratificar es el compartir. Bueno. Seguí con Carlos porque se me extravió un papel. Bueno. Sí. Dijimos que lo que era importante eran las actitudes, ¿no? Esa actitud que debemos tener, que es de acoger, de acompañar, la empatía con el otro, respetar los tiempos del
para edificar esta mentalidad tenemos que profundizar el triple encuentro, ¿no? El triple encuentro para ser más amigos de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros no somos nuestros amigos, nos boicoteamos. Ser amigos de Cristo, ser amigos de los demás. Por ello, nos damos cuenta que toda nuestra mentalidad es un proceso de amistad. O sea, toda nuestra mentalidad es un proceso de amistad. Pero habíamos dicho cómo eran los encuentros, profundizar por qué. El encuentro con uno mismo es para aceptarse como uno es, entender que se puede ser mejor, recobrar nuestra dignidad de hijos de Dios. Y una vez que hacemos todo esto, elegir libremente hacer el camino de Cristo, hacerlo en compañía. Es cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzarlo. No es tarea fácil. Ese encuentro, por ahí hasta nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? Que dura toda la vida. No es hasta nosotros, como que fuéramos superdotados, no. Sobre todo nosotros, me autocorrijo, perdón. Profundizar la amistad con Cristo, para que las personas se hagan más amigas de Cristo, que intenten ser lo más parecido a Cristo, que vivan ese Cristo, que Cristo se encarne en ellos, para que así puedan contagiar a los demás en sus propios ambientes temporales. Que ese Cristo se configure, se transforme, convierte en el mismo Cristo, para poder perdonar como Él lo hacía, curar como Él lo hacía. Para ser como decía el apóstol San Pablo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. A Cristo lo podemos encontrar en la palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía. Y si estamos con el corazón abierto, lo podemos encontrar en lo cotidiano. Durante el postcursillo se deben generar encuentros con el Señor y también con los hermanos. Debemos ayudar a los hermanos a captar las manifestaciones, emociones de un Dios que nos ama, porque Dios nos ama siempre. Aprendamos a gozar plenamente de Dios, que nos ama, que nos busca, que está en las pequeñas cosas de todos los días. Valorar el regalo de un despertar. Muchas veces no tomamos conciencia de que nos pudimos haber muerto mientras que nos acostamos a dormir. El solo hecho de despertarnos y abrir los ojos es un regalo, un cheque en blanco. Era el beso de mi esposa. ¿Cuánta gente hay que está sola? Y yo tengo la gracia de Dios tener una compañera de ruta. Dar a Dios, gracias a Dios por su presencia en nuestra vida, en lo cotidiano, la sacramentalidad de lo cotidiano. Profundizar la amistad también con los hermanos, para ser más amiga de los amigos. El cristianismo se necesita la alteridad, necesita del otro, necesito del otro, de ese otro que es como un espejo donde nos vemos reflejados. Puedo ver virtudes como también mis defectos. El otro es en quien me apoyo o puedo ver mis debilidades o carencias. Es el amigo que siempre acompaña, no juzga, respeta, conoce, entiende y comprende. Aquí, como vemos, nuevamente evangelizan las actitudes. Francisco de Asís nos dice, evangelicen, y si es necesario, también con la palabra. Con el amigo, con ese amigo que comparto, nace el misionero que desea que el otro también sea feliz. Nos damos cuenta que todo el tiempo se nos está propiciando así nuevos y continuos reencuentros con nosotros mismos, con el Señor y con los demás. Nuestra mentalidad entendida como proceso no es estática, mantiene su unidad en el carisma, se actualiza o debería actualizarse constantemente, se adecúa a la vida
y a sus cambiantes circunstancias. Nuestra mentalidad es creativa y dinámica para seguir ofreciendo una respuesta original y actual. Para eso debemos actualizarla. Debemos ser creativos y actual. No hay que ir muy lejos. Solo mirando a nuestro alrededor podemos ver que la realidad que nos rodea está en constante cambio. Nuestra mentalidad debe acompañar esos cambios para no estancarse, para no quedarse en el tiempo. Podemos decir que más de una vez congelamos nuestra mentalidad cuando tomamos algunas decisiones, por ejemplo, ¿no? Más de una vez congelamos decisiones y los criterios, los que fueron criterios, hoy se convierten en norma, ¿no? Lo que nos sirvió en algún momento específico de nuestra historia, hoy ya no nos serviría. Porque decimos que la mentalidad es dinámica, se va actuando, se va actualizando constantemente, ¿no? Que es un proceso que va llevando, se camina. ¿Cuántas veces eso, por no ir muy lejos, ¿no? Hace 2 o 3 años atrás, teníamos plenarios nacionales, el primer plenario, el segundo, encuentros espirituales, nosotros mismos acá en la provincia, en la diócesis, que podíamos viajar. Bueno, nada de eso podemos hacer hoy, no por lo menos en nuestra provincia. No podemos tener reunión más de 10 personas. Nos tuvimos que adecuar, tuvimos que adaptarnos a la virtualidad. Y yo justamente soy una de esas personas que no me gustaba. Me costó mucho adaptarme a la virtualidad. Pero como el Señor siempre nos quiere decir algo, hoy nos da la posibilidad de tener el encuentro a pesar de las distancias y de no poder movernos o trasladarnos físicamente. Porque, no sé si a todos, pero a mí me pasaba de extrañarlo mucho, mis hermanos. Me gusta mucho ir al encuentro, reunión, ultrella, reunión de lo que sea, vamos, sí, es la excusa perfecta para encontrarme con mis amigos de Santo Tomé, con mis amigos de la Cruz, de Ituzaingó. Esa era la excusa. Hoy no puedo decir, o debo decir, que gracias a esto me amigué con la tecnología, entre comillas, ¿no? Para algunas cosas, no para todo. Eso es lo que le quería compartir. Mari, ¿estás o se colgó? Estoy. Estoy. Bueno, yo quiero compartirles cómo nuestra diócesis tuvo que actualizarse de una manera, ¿no? No hace muchos años atrás, no mucho, nosotros, en lugar de criterio, convertimos los criterios en normas. Porque para ser cursillo una persona tenía que ser casada por la iglesia. No podía ir uno solo de miembro del matrimonio, deberían ir los dos. Tampoco podían ir los divorciados, las viudas, ni hablar de los concubinos, mucho menos. Se ponía límite de edad máxima y mínima para ser cursillo. Y así tantas otras condiciones. Éramos los perfectos albaneros en la fe, como nos dice el Papa Francisco, que con su llegada se produjo un cambio en la visión sobre la realidad y tuvimos que actualizarnos, como les dije, volver a la fuente, porque en definitiva el cursillo va dirigido a la persona, independientemente de su circunstancia. Lo que hacíamos en ese momento era poner obstáculos, en lugar de ser puentes para que la persona se encuentre con Cristo. Por eso es necesario actualizar la mentalidad sin perder su identidad. Y hoy más que nunca tenemos que vivir el Evangelio con fe de que Dios está con nosotros, con sentido común para enfrentar la realidad que nos toca hoy. Justamente una pandemia que nos dejará un futuro con muchas secuelas. La realidad post-pandemia seguramente va a ser muy diferente y para poder acompañar y testimoniar a ese Jesús vivo, cercano, necesitamos estar unidos, convertirnos en testigos jubilosos del amor de Dios, sintiendo la realidad como un gran interrogante, compartiendo las inquietudes y las experiencias de cada uno, haciendo que los criterios y las convicciones esenciales sean válidas para todos.
podemos decir entonces que es la unidad en la diversidad, ¿no? Por eso es tan importante la unidad, eso que nos une. ¿Qué es eso que nos une? Es el amor de Dios. El Papa Francisco decía en el Fratelli Tutti que somos como un poliedro, no una esfera. El poliedro tiene todos sus lados desiguales. Y acá, leyendo un poco, ¿no? Haciendo un resumen de la lectura, estábamos hablando de la familia, ¿no? Nos graficábamos una línea de tiempo, trazamos una línea de tiempo, supongamos que el tiempo es el 2021, en el cual tenés un chico de 14, 15 años que está encerrado con la pandemia, que no puede ir al colegio, no puede ver a sus amigos, porque los papás no le dejan, porque la escuela no puede ir. Tenés al papá también en la misma línea de tiempo. Este niño tiene aspiraciones, futuros, sueños, toda una vida por delante. El papá tiene la carga de tener que mantener a su hijo, mantener a su familia, con un bagaje importante de experiencia que trae, ¿no? Y en la misma línea de tiempo está el abuelo, ese abuelo que ya recorrió todo, ya no hay mucho más que le pueda sorprender. Pero ¿qué los une a todos? Es el amor. Por eso nosotros estamos unidos, por el amor, la mentalidad, nuestra mentalidad. ¿Cómo es? Nuestra mentalidad se contagia. Y por el amor nosotros esperamos los procesos de los demás. Por el amor nos tenemos paciencia. ¿Cuántas veces no nos equivocamos y el hermanito no nos corrigió? O nos enojamos muchas veces, y no me hace caso, yo le estoy diciendo cómo tiene que ser. Nos sonrió en lugar de decirnos, pero ¿quién sos vos para venir a decirme qué es lo que tengo que hacer? Es todo un desafío, es un aprendizaje del día a día. Y nos vamos contagiando a unos a otros. El padre Raúl nos decía, en una de sus meditaciones, ¿no? Que está colgado en Mesa, el padre Raúl de Mesa, nos decía que el hombre está llamado, citando al Papa Francisco, está llamado a una hermandad universal, un espíritu de diálogo y de escucha. Por eso el padre nos invitaba al diálogo respetuoso con mucha oración. Por mi parte, de colores y muchas gracias. Disculpen los nervios, que por ahí no me di cuenta que estaba tan nervioso que parecía un robot. De colores. De colores, guau.